Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el coloquio de licenciatura en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Eh, Hoy tengo el honor, el enorme gusto de presentar en este espacio a la doctora Úrsula Fernanda Salazar Roguero, con quien recientemente hemos compartido una colaboración que en parte tiene que ver con su tesis de doctorado recientemente aprobada, sometida. La doctora Úrsula es doctora en ingeniería eléctrica con énfasis en biofotónica por la Universidad Estadual de Campinas, con estancia de investigación en el centro Nanogune en España. Es ingeniera en telecomunicaciones de la UPC en Perú, magíster en ingeniería eléctrica también de Unicamp en Brasil, y actualmente pues es investigadora postdoctoral en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Computacional de Unicamp. Su investigación, como lo vamos a apreciar en la charla, se enfoca en el desarrollo de nanoantenas plasmónicas para detección de señales neurales, biosensores ópticos para plataformas Lab on Chip, y aplicaciones de materiales avanzados como el grafeno. Tiene experiencia en el diseño, fabricación, caracterización de dispositivos fotónicos integrados, con interés en soluciones que integran física e ingeniería para el desarrollo de tecnologías aplicadas a las ciencias de la vida. Pues para mí es un enorme honor, Úrsula, mil gracias por haber aceptado la invitación al coloquio de licenciatura en física. Y bueno, pues entonces estamos aquí para escucharte. Nos dirás tú si prefieres que hagamos las intervenciones, las preguntas al final, o podemos ir interviniendo en la medida que vas avanzando. Profe, no suena, profe, por si está hablando. Ahora sí.
No, puede ser en la marcha. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Ahora he puesto aquí la tablet también con la presentación, entonces ya puedo leer preguntas si es que alguien quiere escribirlas. Que, ¿vale? Sí, pueden hacerme preguntas durante la presentación. He preparado más o menos una hora de presentación. No sé si eso es más o menos lo que se suele hacer o necesito correr un poco. Vale. Bueno, entonces empezamos. Gracias, César, por la invitación, por la introducción. Gracias a todos los chicos que han podido darse el tiempo para participar. Espero que pueda ser una charla interesante para ustedes. Y aquí también les dejo mi contacto, mi correo institucional. Es un poco que tenemos códigos y no nuestro nombre, pero bueno, nada, pueden escribirme ahí o en caso que pueden escribirle a César y César también puede ponerme en contacto con ustedes si es necesario. Y bueno, hoy voy a, como decía César, acabo de defender mi doctorado hace un par de semanas. Entonces hoy les voy a presentar lo que hice en esos largos y estresantes, pero plasmónicas para biosensado y monitoreo electrofisiológico. También una cosa antes de empezar, en algunos momentos tal vez se me va a mezclar el portugués con el español y el inglés, entonces ahí les pido un poco de paciencia y me avisan ahí si hay una palabra que no quedó clara porque ya ni siquiera sé en qué idioma trabajo. Entonces vamos. Bueno, hoy día voy a tocar 6 puntos. El primero es el contexto en el cual se desarrolló este proyecto. Luego unos conceptos básicos que son bastante importantes para entender este trabajo. Ya el tercer punto, ya voy a explicar cómo se implementaron estos arreglos de nanoantenas plasmónicas, tanto a nivel de diseño, de fabricación y de caracterización óptica. Y estos dispositivos que fueron fabricados, fueron implementados, se usaron para 2 aplicaciones. La primera es el biosensado y la segunda es el monitoreo electrofisiológico. Y finalmente, bueno, y estos experimentos van a ser explicados, así como sus resultados. Y finalmente voy a compartir las conclusiones y los trabajos futuros de este trabajo, de este proyecto. Entonces empezamos con el contexto. Este proyecto, esta tesis, se desarrolló en la intersección de 2 áreas, la nanotecnología y las ciencias de la vida, o ciencias biológicas. La nanotecnología estudia la manipulación de materiales, el desarrollo de dispositivos y aplicaciones en la nanoescala entre alrededor de 100 nanómetros, que es equivalente más o menos a 10.000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello. Entonces, de cabello humano, ¿no? Tenemos el cabello que es basado más o menos en la escala nanométrica. ¿Y por qué se trabaja en estas dimensiones? Bueno, por 2 motivos principales. Los materiales tienen unas propiedades especiales, digamos, a la misma escala que muchos agentes biológicos, como moléculas del ADN, virus, bacterias, etc. Y entre estos nanodispositivos o nanoestructuras tenemos, por ejemplo, liposomas, quantum dots, que es un poco más famoso, los nanotubos de carbono, y en este caso particular, las nanopartículas de oro. Y bueno, como les decía, una característica importante de estos dispositivos es que pueden interactuar a la misma escala que muchos agentes biológicos. Por eso es que es de mucha relevancia en las ciencias de la vida, en las ciencias biológicas. En áreas como drug delivery, que es los fármacos, ¿no?, que lleguen específicamente al órgano deseado, reduciendo
los efectos adversos, por ejemplo, la medicina personalizada, el tratamiento de enfermedades, diagnósticos médicos y hasta la investigación. Este trabajo está en estas dos, o tiene aplicaciones en estas dos subáreas. Usamos las nanopartículas para mejorar plataformas de diagnóstico y también para investigar la dinámica de las células. ¿Okay? Entonces, esto es una diapositiva más o menos para que se localice dentro de las ciencias en qué área está este proyecto, en la intersección entre nanotecnología y las ciencias de la vida. Y bueno, la motivación de este trabajo es básicamente entender órganos complejos como el cerebro. Entender cómo funciona el cerebro humano es uno de los grandes desafíos científicos actualmente. Y de la misma forma el corazón, aunque el corazón ya ha sido ampliamente estudiado, todavía existen muchos mecanismos que necesitan ser completamente entendidos, que todavía tienen ciertas incógnitas. Y bueno, en ese sentido, hay muchos grupos de investigación tratando de entender cómo funcionan estos órganos, cómo funciona el cerebro. Y no solo a grupos de la popular Neuralink o Neuralink de multimillonario Elon Musk, de controversial multimillonario Elon Musk, o Paradromic, que es otra empresa que se desarrolla también en ese rubro, que están desarrollando dispositivos que pueden adquirir las señales eléctricas del cerebro, de las neuronas, para desarrollar interfaces cerebro-computador, o sea, para poder controlar computadores, dispositivos, a partir de las señales de nuestro cerebro. Y ellos utilizan lo que es conocido como el gold standard, el dispositivo estándar o el que mejor resultados ha dado hasta ahora para adquirir esas señales, que son los arrays de microelectrodos, los arreglos de microelectrodos o microelectrode arrays, que básicamente es una matriz de electrodos metálicos que en contacto con las neuronas pues permite la adquisición de las señales eléctricas. A pesar de ser el gold standard y tiene ya bastante tiempo siendo utilizado, tiene algunas desventajas, como que necesita una cirugía para poder implantarlo. O sea, es altamente invasivo. Y además, esto, como se imaginarán, genera una respuesta inflamatoria. Voy a cambiar a puntero láser. Mejor. Genera una respuesta inflamatoria. Además, como estamos hablando de señales eléctricas y una adquisición a partir de electrodos, se necesita una conexión cableada, una conexión física hacia una unidad de procesamiento externo, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Desde los electrodos hasta la unidad de procesamiento hay un cable que transmite toda esa información. Y además, con el objetivo de cada vez adquirir señales de cerebro, o sea, hacer una adquisición más precisa, la circuitería es cada vez más compleja. Y como estamos hablando de circuitos eléctricos, hay una... el ruido, la impedancia, etc. Entonces, en este contexto que les acabo de contar, nuestra motivación era desarrollar herramientas nuevas, novedosas, para estudiar estos órganos complejos, a un nivel celular y subcelular, o sea, a un nivel a una nanoescala, una escala nanométrica. Entonces, en ese sentido, nuestra idea es reemplazar los arreglos de microelectrodos o microelectrode arrays o MEAs, tiene varias formas de ser llamado, reemplazarlos por sondas ópticas, sondas que utilizan luz, que están basadas en nanoantenas. ¿Y cuáles son las ventajas de estas ondas ópticas basadas en nanoantenas con relación al famoso y ya establecido microelectrode arrays? Bueno, varias. En primer lugar, como usamos luz en lugar de corriente eléctrica, es una solución wireless, es una solución inalámbrica. Eso quiere decir que los tejidos no se necesitan cables, como sí pasa en el caso
Una ventaja importante es que la resolución temporal es mucho más alta. ¿Qué quiere decir eso? Los fotones son mucho más rápidos que los electrones. Microelectrode arrays. Eso se llama resolución temporal y bueno, por un lado tenemos la resolución espacial. Quiere decir que en las regiones del cerebro que podemos, o cerebro o de otro órgano, que podemos monitorear. Bueno, el electrodo es la capacidad de monitorear partes muy pequeñas del cerebro, inclusive una sola célula, o como dije, niveles subcelulares del cerebro. Actualmente, como les decía, entender el cerebro es un desafío y lo que se tiene ahora, digamos, más o menos establecido es que la región de otras, pero a nivel de, digamos, regiones macro. Entonces, la idea o una ventaja que le da trabajar con nanoestructuras, nanoantenas, es poder llegar a resoluciones espaciales muy, muy pequeñas. Y por último, pero no menos importante, es que las nanoantenas permiten también hacer biosensado, que es básicamente detectar moléculas o compuestos químicos en el entorno de las células. O sea, aparte de ser el monitoreo eléctrico de las células, puedo usar estos dispositivos para ver si hay un cambio químico en el entorno de las células, funcionalidad que no la tienen los microelectrodos. Entonces, esto es básicamente la razón por la cual decidimos intentar usar nanoantenas plasmónicas para el monitoreo de órganos complejos. Y en ese sentido, nuestro objetivo general fue el de desarrollar, implementar arreglos de nanoantenas plasmónicas para biosensado y para monitoreo eléctrico de órganos complejos. Entre los objetivos específicos, primero teníamos que hacer el diseño de los arreglos de nanoantenas para trabajar en la primera ventana biológica del infrarrojo cercano. ¿Por qué? Porque en esta banda se tiene una baja reflexión en huesos de la luz y una baja absorción de la luz en los tejidos biológicos. Entonces, la idea es trabajar futuramente en aplicaciones in vivo, o sea, dentro del cuerpo de animales o de seres humanos, y por eso ya nos planteamos diseñar las nanoantenas para que trabajen en esta banda. El segundo objetivo es fabricar estos nanoantenas usando técnicas de nanofabricación a partir de litografía. El tercer objetivo es caracterizar ópticamente estos dispositivos para comparar su respuesta práctica con relación a los objetivos del diseño. Y como cuarto objetivo, era necesario, la verdad, colaborar con laboratorios de química y del área de ciencias biomédicas para poder ejecutar los experimentos y también, finalmente, implementar un setup robusto que nos permita integrar varias técnicas, porque esto es un trabajo multidisciplinar. Entonces, integramos técnicas ópticas, técnicas eléctricas, químicas y biológicas. Bueno, ese es el contexto. Ahora les voy a explicar 4 conceptos básicos que creo que son fundamentales para entender este trabajo. El primero es plasmónica. Bueno, ustedes deben saber más que yo de plasmónica, me imagino. Ustedes son físicos y yo soy de ingeniería eléctrica. Pero bueno, primero, ¿por qué es importante la plasmónica? Estoy hablando aquí de nanoantenas plasmónicas y tal. Básicamente porque nos permitió esta área superar el límite de difracción que restringía que se pueda guiar o confinar luz en escalas nanométricas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, vengo del área de óptica integrada
Y bueno, los guías de onda tenían una regla fundamental, ¿no? Que es que el ancho no podía ser menor que la mitad de la longitud de onda de la luz que era propagada. Y en general esta fue una regla que viene de de la óptica geométrica, o sea, que justamente eso, ¿no? Hacía imposible manipular la luz a escalas tan pequeñas. Pero vino la plasmónica, que es básicamente la interacción de la luz con los electrones libres en los conductores, la interfase dieléctrico-conductor, que permite crear altas concentraciones de campo eléctrico. Básicamente aquí tengo una figura que muestra nanopartículas, por ejemplo, nanopartículas de oro, que cuando son irradiadas con una luz adecuada, con una luz que resuena a la misma frecuencia que los electrones de la superficie de los conductores, va a generar justamente oscilaciones en esos electrones en la interfase metal dieléctrico, lo que lleva a las llamadas nubes de electrones, que finalmente es una alta concentración de campo eléctrico en una región muy pequeña, en una región nanométrica. Esto se llama LSPR o Localized Surface Plasmon Resonance, resonancia plasmónica de superficie localizada. Como se ve aquí en una simulación de campo cercano, se ve cómo el campo eléctrico está altamente confinado en una región de nanómetros alrededor de las partículas. Esto sucede en metales nobles como oro, plata, cobre y platinoides. A lo largo de los últimos 50 años, tal vez, se han fabricado o implementado diferentes geometrías de nanopartículas. Tenemos nanopilares, nanodiscos, nanotriángulos, nanoestrellas, etcétera. Y bueno, cada uno de ellos tiene una respuesta óptica diferente que son usados para diferentes aplicaciones. Ahora, he estado hablando de nanopartículas, ¿no? Nanopartículas plasmónicas, pero también en algunos momentos me refería a ellas como nanoantenas ópticas. Y bueno, es importante entonces decir qué significa cada una, es lo mismo. Básicamente se les llama nanoantenas ópticas a las nanopartículas plasmónicas porque se hace una analogía con las ya conocidas antenas de radiofrecuencia, de RF. Es que pasa en las antenas de radiofrecuencia de RF, se tienen conductores por donde circula corriente eléctrica y se emite energía electromagnética hacia el espacio libre. Algo así sucede con las nanopartículas plasmónicas, solo que en vez de corriente eléctrica se usa luz, por eso se les dice nanoantenas ópticas, porque la luz irradia sobre estas nanopartículas, ellas lo confinan y después son capaces de irradiar esta energía electromagnética de vuelta al espacio libre. Entonces, por esta analogía a estas nanopartículas plasmónicas también se le llaman nanoantenas ópticas. Entonces, de aquí para adelante, cuando me refiero a las nanoantenas, son básicamente las nanopartículas. ¿Okay? Esto con respecto a plasmónica. Estas nanopartículas se pueden fabricar por diferentes métodos que están agrupados en dos abordajes, el top-down y el bottom-up. El top-down consiste en comenzar con una porción grande del material e ir reduciéndola hasta crear el patrón o la geometría deseada. Y el bottom-up es al contrario, consiste en ensamblar átomos y moléculas hasta generar la geometría deseada. Cada uno tiene sus pros y sus contras. En este trabajo usamos el abordaje top-down. O sea, empezamos de material grande y lo vamos reduciendo hasta tener la geometría deseada. Básicamente porque este abordaje nos da mayor control en la forma de la nanopartícula, en las dimensiones y sobre todo en la localización, la ubicación de cada uno. Y como estamos hablando de matrices o de arreglos, entonces es importante tener ese control. Dentro de este abordaje hay varios métodos. Los más importantes o más conocidos es la litografía, que consiste en transferir un patrón, una geometría a un substrato. Se puede hacer con luz, que se llama fotolitografía, o con haces cargados, que es el caso de este trabajo. Usamos cañón de electrones, o e-beam lithography.
y se utiliza, bueno, en este caso lo utilicé porque necesitaba dimensiones nanométricas. Generalmente con fotolitografía la resolución es un poco mayor. El segundo método es la deposición de filmes o de películas finas, que puede hacerse por evaporación o también por cañón de electrones o haz de electrones. En este caso usamos los dos métodos, que justamente consiste en depositar finas capas de un material en el substrato. Y finalmente el lift-off, que consiste en remover la resina que es utilizada para crear las formas deseadas. Una vez que ya está creada la forma, la geometría deseada, esta resina se retira a partir de solventes y se deja apenas la estructura encima del substrato, como se ve aquí. Ok, ese es el segundo concepto. Ahora ya vamos al tercer concepto, que es el biosensado, el biosensing, que ya tiene que ver con la primera aplicación de este arreglo de nanoantenas. El biosensado es la detección de componentes químicos, moléculas, en muestras biológicas, que se puede hacer por diferentes métodos, por señales eléctricas, térmicas, mecánicas, etcétera. En este caso, que nosotros usamos luz, se llama biosensores ópticos. ¿Okay? Entonces, los biosensores están compuestos por tres partes. La primera, la primera parte es bioreceptor layer, una capa de bioreceptores donde básicamente se colocan o se trata la superficie para que puedan capturar la molécula objetivo, la molécula que se quiere detectar de una muestra biológica. Eso es un proceso químico. Entonces se pone una estructura adecuada que permita capturar esta molécula que queremos detectar. Luego tenemos una segunda parte, segundo componente, es el transductor óptico, que va a traducir esta reacción bioquímica en una señal física que se pueda medir. En este caso, como usamos luz, entonces el transductor básicamente genera un cambio en alguna propiedad óptica, como por ejemplo cambio en intensidad, cambio en fase, cambio en polarización, etcétera, a partir de esta reacción química o bioquímica. Y finalmente, esta información es tratada, es procesada y se muestra en una interfaz de usuario que pueda ser leída por cualquier usuario, ¿no? Fácil de entender. En el caso de los biosensores basados en el SPR, en los biosensores plasmónicos, generalmente se utiliza la transmitancia para el proceso de detección. Entonces se obtiene aquí la transmitancia, digamos, de referencia cuando no hay moléculas atrapadas, que sería esta curva roja, por ejemplo. Y una vez que se empieza a colocar o se empiezan a capturar las moléculas que se quieren detectar, se observa que la transmitancia tiene un desplazamiento, ¿no? Un shift. Entonces, a partir del análisis del cambio, de las modificaciones de la transmitancia, se define el desempeño del sensor. Entonces, tenemos tres parámetros muy importantes. El primero es la sensibilidad, que es básicamente la relación entre qué tanto se mueve la resonancia, se desplaza la resonancia, con relación a la concentración de las moléculas aquí en el medio externo, que es lo que lleva a un cambio en el índice de refracción. Entonces, básicamente la sensibilidad es la relación entre cómo varía la resonancia cuando varía el índice de refracción del medio. Luego tenemos la figura de mérito. La figura de mérito es la relación entre la sensibilidad y el ancho de la resonancia, que es el full width half minimum. Entonces, o máximo, dependiendo de qué estés midiendo. Entonces, básicamente, cuando la resonancia es una resonancia ancha, es difícil determinar cuánto se desplaza, lo que dificulta el proceso de sensing. En cambio, cuando tenemos una resonancia mucho más fina, esta detección es mucho más precisa. Entonces, este parámetro de figura de mérito toma en cuenta este aspecto. Y finalmente, el límite de detección es la mínima cantidad de una molécula que el biosensor puede detectar. Y básicamente está seteada, está determinada como 3 veces
la desviación estándar del ruido del sistema. Entonces el sistema ya tiene un ruido. Para nosotros conseguir detectar una molécula se define que la señal tiene que ser mínimo 3 veces la señal del ruido, la desviación estándar del ruido. ¿Okay? Y el último concepto, que es el monitoreo electrofisiológico, es básicamente grabar, registrar la actividad eléctrica de células vivas. Y en este caso, pues a partir de nanoantenas o nanopartículas. Entonces aquí en este gráfico les voy a explicar, digamos, en alto nivel, cómo es que esto sucede. En el lado izquierdo, bueno, a mi lado izquierdo, no sé cuál, si es el lado izquierdo o derecho, tenemos una membrana celular, o sea, la membrana de la célula, que tienen canales de estructura verde, son canales iónicos, o sea, es un canal por donde pasan iones entre el medio extracelular y el medio intracelular. De este lado es el medio extracelular, de este lado es el medio intracelular. Entonces, en reposo, ¿qué sucede? Si ponemos una nanopartícula cerca de una membrana, en el medio extracelular, pero cerca de la membrana de la célula, y irradiamos esta nanopartícula con luz apropiada, podemos medir, podemos colectar la luz scatter light, creo que es de luz dispersa, dispersa. Lo siento, generalmente uso ¿cómo se usa? Escateria. Aquí en Brasil es espaliada, pero creo que en español es dispersa o dispersada, no sé. Sí. Ujú. Así o bueno, voy a usar el término en inglés, scatter light. Vale. Entonces, si medimos o detectamos la scatter light, podemos ver espectralmente un comportamiento resonante, ¿no? Que es justamente en la longitud de onda donde se produce este fenómeno, se observa un pico. Y si observamos la señal en el tiempo, ya no el espectro, en frecuencia o longitud de onda, sino la señal temporal, vamos a ver un valor casi constante. Ahora, ¿qué pasa cuando la célula es estimulada, es excitada? Empieza a haber un intercambio de iones entre el medio extracelular y el medio intracelular que va a llevar a la generación de un campo eléctrico. Campo eléctrico que generan las células, que digamos ya es ampliamente conocido. Las células, como las neuronas o como las células del corazón, generan un campo eléctrico. Este campo eléctrico va a afectar la señal óptica de las nanoantenas. Entonces, de nuevo, si nosotros incidimos o irradiamos la nanoantena con una luz adecuada, vamos a obtener una scatter light, una luz escatereada, que difiere un poco del anterior por causa de este campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico de baja frecuencia va a afectar a la luz escatereada por las nanoantenas. Entonces, si nosotros medimos o colectamos, detectamos esta luz, esta señal, vamos a tener también un comportamiento resonante, pero un poco desplazado espectralmente. Y si vemos la señal temporal, vamos a ver cambios en esa intensidad. Entonces decimos que la luz o la respuesta óptica de las nanoantenas es modulada en amplitud por el campo de baja frecuencia generada por las células. ¿Okay? Entonces, en esta aplicación lo que más nos importa es observar o medir la señal temporal, el scattering signal temporal. ¿Okay? Entonces, esos son los 4 conceptos: plasmónica, nanofabricación, biosensado y monitoreo electrofisiológico. Ahora ya vamos a la parte importante. ¿Cómo se implementaron estos arreglos de nanoantenas plasmónicas? Bueno, este es nuestro flujo de trabajo, que es más o menos el patrón. Primero hay una etapa de diseño, luego una etapa de fabricación y finalmente la caracterización. En la etapa de diseño se define los materiales que se van a usar, la banda en la que se va a operar,
la geometría, las dimensiones, etcétera. Y para eso nos auxiliamos en software de simulación electromagnética. En este caso se usó Lumerical y Console. Luego, una vez que se estableció cuál es el diseño, se hizo la fabricación de estas nanopartículas, como les decía, usando litografía en sala limpia. Y finalmente, estos dispositivos, este arreglo de antenas se caracterizó ópticamente a partir de espectroscopía, microscopía, espectroscopía, para observar la respuesta óptica. Entonces, ya yendo más profundamente al tema de diseño, esto se hizo en colaboración con el DIPC, o el Donostia International Physics Center, y el CFM, que es el Centro de Física de Materiales, o Material Physics Center, ambos en San Sebastián, en España, o en el País Vasco. Entonces, básicamente aquí el primer paso fue diseñar la estructura unitaria, la nanopartícula unitaria. Entonces, lo que vamos a analizar aquí es la resonancia plasmónica de superficie localizada, o el LSPR. Entonces, diseñamos nuestra nanopartícula, que es un nanodisco de oro en un substrato de vidrio, de sílica, con una fina camada de un óxido conductor, que es el óxido indio estaño, que es un óxido transparente. Más adelante les voy a explicar por qué es necesario que el substrato sea conductor, pero bueno, para no marearlos ahora, básicamente eso, es un vidrio con una fina capa de óxido conductor transparente y el nanodisco de oro con una fina capa de titanio que básicamente mejora la adherencia entre el substrato y la estructura de oro. Y a partir de las simulaciones electromagnéticas se determinó la mejor geometría, ¿no? En términos de diámetro y altura del nanodisco. Aquí básicamente lo que buscábamos era que la resonancia se encuentre dentro de la banda deseada, que es el infrarrojo próximo, que está entre 700 y 1000 nano. Entonces, la geometría, digamos que ganó, fue un diámetro de 225 nano con una altura de 45 nano, que tenía una resonancia en 808 nano. ¿Okay? Y también haciendo simulaciones de campo cercano podemos ver claramente, esta es la vista lateral, perdón, esta es la vista superior y esta es la vista lateral de los nanodiscos. Se ve claramente el efecto plasmónico, ¿no? Como el campo es altamente confinado en la interfase y el factor de mejora o enhancement factor es de 60. En este caso, de una célula unitaria, de un disco unitario. Una vez que fue establecida entonces la geometría del disco unitario, pasamos a hacer el diseño del arreglo, de la matriz. Y ahí ya no hablamos del LSPR, que es la resonancia plasmónica de superficie localizada, sino hablamos de Surface Lattice Resonance, o SLR. Y es básicamente la interacción, la interferencia constructiva de los campos, de los scatter fields, de los campos escatereados de las nanopartículas. Esto tiene efectos positivos para nuestras aplicaciones, porque lo que se observa es que la resonancia se hace cada vez más fina, dependiendo del periodo. O sea, lo que vamos a hacer es, a partir del periodo, se va a formar una grilla, ¿no? Un grating. Y entonces, esa interacción entre los grados de difracción de la estructura y el efecto plasmónico en sí, va a generar que la resonancia cambie. ¿En qué sentido? Se desplaza, se desloca en portugués, se desplaza y también se hace más fina. Y además también en términos de intensidad de campo eléctrico hay un mayor confinamiento porque hay un efecto conjunto ahí de todos los elementos unitarios. Entonces, en estas simulaciones se introdujo otro parámetro que es lambda mayúscula, que es el pitch o el periodo. Es básicamente un arreglo matricial, cuadrado, o sea, el mismo periodo lateral es el mismo, horizontal es el mismo que el vertical. Se hicieron simulaciones con periodos de 300, 400, 500, 600 y 700 nano.
Se descartó 300 porque era una resonancia muy ancha, que como les dije no es beneficioso para nuestra aplicación. Y también se descartó el de 700 porque aunque tenía una resonancia fina, que nos convenía, ya estaba casi en el límite de la banda deseada. Entonces pues no la utilizamos y nos quedamos con las de 400, 500 y 600 nano. Esas tres matrices, digamos, célula unitaria es la misma, 225 nano de diámetro y 45 de altura, pero fabricamos arreglos con tres diferentes periodos, 400, 500 y 600 nano. Haciendo la simulación near field o campo cercano, vemos cómo de nuevo tenemos el comportamiento plasmónico, alta concentración de campo, pero ahora el factor de mejora o el enhancement factor es de 160, o sea, casi 3 veces el caso aislado, la partícula aislada. ¿Okay? Entonces, pasamos ahora a la etapa de fabricación. El método de fabricación es más o menos el estándar, no sé si están familiarizados, pero también les voy a explicar. Esto se hizo en colaboración con el Centro de Investigación NanoUne, también en San Sebastián, en el País Vasco, en España, donde estuve casi un año de estancia doctoral. Entonces tenemos nuestro substrato, que es vidrio con este ITO, este óxido conductor. Se hace la deposición de PBMA, que es una resina eléctrica. Bueno, en este caso se usaron dos capas de PBMA. Luego se hizo la litografía, que es básicamente la sensibilización de la resina a partir de un cañón de electrones. Entonces, básicamente lo que hicimos fue formar estos círculos según nuestro diseño, ¿no? Que eran nanodiscos. Luego se hace el development o revelado, donde se remueve la parte que fue sensibilizada en la etapa de litografía. Luego se hace la deposición de titanio y de oro sobre toda la superficie, sobre todo el substrato. Y finalmente en el lift-off se retira la resina y por tanto también la capa de oro que está encima de la resina, dejando apenas los nanodiscos de oro. Todo lo que se está viendo aquí es digamos, un corte lateral de la muestra, ¿no? Del sustrato con los nanodiscos de oro. Y esta es una foto del dispositivo, digamos, en el mundo real, ¿no? Este es el sustrato de vidrio y aquí tenemos un cuadrado, haciéndole un zoom, ¿no? Con microscopía electrónica de barredura. No sé si se dice así en español. En portugués es barredura, barrido tal vez. Arriba, sí. Me di cuenta ahora. Bueno, podemos observar los nanodiscos en un arreglo periódico, que era lo que habíamos diseñado, ¿no es cierto? Hicimos arreglos grandes, arrays, matrices grandes, de 2 por 2 milímetros, para que sea más fácil, para que sea fácil la manipulación, para que podamos ver dónde está efectivamente nuestro array, y también la caracterización, ¿no? Que sea un poco más sencilla. Eso quiere decir que en total tenemos más de 11 millones de nanodiscos fabricados aquí en este array. Y el tiempo de litografía para estas dimensiones fue de más o menos 4 horas. Okay, esto es en el caso de arrays periódicos. Hicimos, como decía en la etapa de diseño, 400, 500 y 600 nano de periodo. Pero también fabricamos arreglos aperiódicos. ¿Y por qué hicimos eso? Si estamos hablando de matrices periódicas y todo lo demás. Porque justamente queremos evaluar el efecto de ese periodo, cómo que ese periodo afecta positiva o negativamente en el desempeño de nuestro dispositivo. Y podríamos fabricar una nanopartícula aislada y medirla, pero tal vez nos íbamos a demorar 10 años en ver dónde estaba y medirla efectivamente. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos, o lo que hicimos, fue fabricar un arreglo aperiódico, entonces, que esperamos, ¿no? Que se espera que tenga un comportamiento similar a las nanopartículas aisladas. ¿Por qué? Porque al no tener periodo, no hay una influencia, ¿no? No hay una interferencia entre ellos. Entonces, bueno, esta es la razón por la cual hicimos
Que esta es la razón por la que hicimos creo que es Gaby o Ana, no sé, Juan Bebita, sí, sí. Vale. Entonces, bueno, para hacer este arreglo aperiódico hay diferentes configuraciones. Nosotros decidimos usar la espiral de Fermat, que es bastante simple. Estas son las coordenadas polares. Y bueno, básicamente aquí el n es el índice de cada elemento, C1 y C2 son constantes, y el D sí es un valor que fue definido por nosotros en 400 nano. D es la distancia mínima entre los nanodiscos. Como en el arreglo periódico, nuestro mínimo periodo fue de 400, entonces igualmente establecimos aquí que la mínima distancia entre ellas sea de 400 nano. Y otro valor que establecimos fue el número de elementos, 50.000 elementos. Entonces obtuvimos este arreglo circular que tiene, bueno, haciendo un zoom, vemos ahí cada una de las partículas en posiciones diferentes. Entonces tenemos los arreglos de nanoantenas plasmónicos periódicos y tenemos un arreglo de nanoantena aperiódico que simularía o emularía el comportamiento de una partícula aislada. Entonces pasamos a caracterizar estos dispositivos. Para eso implementamos un setup de espectroscopía, luz blanca, bueno, elementos ópticos de alineamiento y tal. Nuestra muestra, que es el dispositivo de arreglos de antenas plasmónicas, la lente para colectar la luz y finalmente el espectrómetro. Entonces obtuvimos aquí la transmitancia de cada una de las matrices fabricadas. La curva negra es el arreglo aperiódico, entonces se observa que es una resonancia más ancha, ¿no? Como se esperaba. Luego la naranja, la amarilla y la morada es 400, 500 y 600 nano de periodo, respectivamente. Y como se esperaba también, se ve cada vez la resonancia es más fina y además también hay un desplazamiento hacia la derecha. A partir de estos resultados, escogimos trabajar con la curva morada, que corresponde al periodo de 600 nanómetros. Bueno, entonces la célula unitaria, digamos el elemento unitario, son nanodiscos con un diámetro de 225 nano, una altura de 45 nano y un periodo de 600 nano. Y este mismo dispositivo va a ser usado para dos propósitos o dos funcionalidades. Entonces vamos a tener este dispositivo donde se le va a irradiar luz y va a pasar lo que les comentaba en la sección de plasmónica, ¿no? Va a haber una alta concentración de campo alrededor de estas nanopartículas, lo que nos va a permitir detectar o monitorear un fenómeno biológico que va a pasar aquí. Y a partir de la medición de la luz, del scatter light o de la luz transmitida, vamos a inferir esas informaciones sobre el fenómeno biológico que está pasando aquí. ¿Cuáles son esos dos fenómenos o esas dos aplicaciones? El biosensado y el monitoreo electrofisiológico. En el biosensado básicamente vamos a colocar una solución con una molécula que en este caso es cortisol, ya voy adelantando en la aplicación. Cortisol es la hormona del estrés. Y les voy a explicar más adelante un poco más de detalles de esta hormona. Pero bueno, entonces aquí básicamente se coloca solución con cortisol y se observa cómo eso va afectando la transmitancia, la respuesta óptica en frecuencia o en longitud de onda de las nanoantenas. Ya analizando este desplazamiento, pues se determina la concentración de cortisol que se está colocando sobre el dispositivo. Ya en la segunda aplicación, en lugar de colocar una solución con cortisol, lo que se hace es colocar células biológicas, que podrían ser neuronas. En este caso usamos cardiomiócitos, que son las células del corazón.
y medimos en este caso la señal temporal, ¿no? La señal en el tiempo, la señal, el scattering light, y vamos a ver, ¿no? Lo que esperamos es ver cómo esa señal, cómo la intensidad de esa señal va cambiando a partir del campo eléctrico generado por las células. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a las aplicaciones. Perdón. La primera aplicación, que es el biosensado. Bueno, en ambas aplicaciones tenemos dos etapas. El test prebiológico o pre-biotest y la validación biológica. Entonces, en el pre-biotest o prueba o test prebiológica, se prueba el dispositivo en sí. Si el dispositivo sirve para lo que ha sido fabricado y no se pone ningún material biológico porque es otra fuente de error de material biológico, y también para evitar gastos innecesarios o echar a perder nuestras muestras. Una vez que ya se prueba que sí está funcionando, el dispositivo en sí ya se pasa a la validación biológica. ¿Okay? Entonces empezamos con la validación o el test prebiológico. Entonces para esto usamos soluciones de sacarosa. Sacarosa es básicamente un azúcar. Entonces lo que se hace es mezclar agua con sacarosa en concentraciones controladas e ir colocando estas soluciones encima de nuestro dispositivo. Y el setup es también un setup espectroscópico, ¿no? Luz blanca, nuestra muestra y un espectrómetro. Entonces, la primera solución que se echa es agua con un índice de refracción de 1,333 y luego se va colocando sacarosa en concentraciones de 2, 5, 8 y 10%. Cada una de estas soluciones tiene un índice de refracción diferente. Entonces, lo que tabulamos aquí es ese delta del índice de refracción comparado con el agua. O sea, la comparación o la diferencia entre el índice de refracción de la solución con sacarosa de 2% con el agua, de 5% comparado con el agua, de 8% comparado con agua y de 10% comparado con agua. Y vemos que esta variación es del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 2. Entonces, esto es básicamente lo que queremos probar. Si nuestro dispositivo es capaz de detectar variaciones del índice de refracción del medio de estos órdenes de magnitud, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que para cada solución, cada índice de refracción, la longitud de onda de resonancia cambia. Haciendo un zoom, vemos aquí que la curva azul es del agua y luego a medida que incrementamos la solución de sacarosa, hay un desplazamiento hacia la derecha, o un redshift, que se dice, de la curva de resonancia. Utilizando estas informaciones se hace la curva de desempeño del sensor o curva de calibración, etc. O sea, tiene varios nombres, pero básicamente tenemos aquí en el eje X cómo varía la resonancia en función de cómo varía el índice de refracción del medio. Y hacemos, bueno, estos son los puntos experimentales, hacemos una progresión lineal y encontramos la sensibilidad, que es 469 nano por Refractive Index Unit, o sea, unidades de índice de refracción, y una figura de mérito de 8.2 unidades de índice de refracción a la menos 1. La pregunta del $1.000.000 es ¿estos valores son buenos? ¿Son malos? ¿Son más o menos? ¿Qué son? Pues para eso se compara, ¿no? con la literatura. Y vemos, por ejemplo, que nuestros nanodiscos de oro, comparado con nanodiscos de silicio, nanotriángulos de plata, nanodiscos, anillos elípticos de oro, nuestra sensibilidad es mayor y nuestra figura de mérito también. Ahora tenemos otro trabajo que son nanoanillos de plata, que sí tienen una sensibilidad mayor a la nuestra y una figura de mérito mayor, mejor a la nuestra. Sin embargo, esto es un trabajo simulado, no es experimental. Entonces, ahí pues hay que esperar que se implemente y ver si efectivamente se pueden llegar a estos valores. Generalmente no es así. Generalmente, experimentalmente, hay ciertas restricciones que te impiden llegar a estos valores que son básicamente ideales. Y bueno, por ejemplo, comparando con este otro, que son nanoanillos de oro, sí que nuestra sensibilidad es inferior, pero nuestra figura de mérito es mejor, es mayor. Este es un trabajo experimental.
Entonces, en líneas generales podemos decir que nuestro trabajo es competitivo. Bueno, nuestro trabajo, no, nuestros resultados son competitivos, están en línea con otros dispositivos que han sido reportados en la literatura. Ahora bien, es cierto que hay trabajos o sensores que tienen una sensibilidad muy, muy alta, digamos 1000 nano por refractive index unit. Pero estos son trabajos cuyo objetivo principal era mejorar la sensibilidad o llegar a sensibilidades muy, muy altas. Y para eso se usan geometrías complejas. En este caso en particular, nosotros no estamos usando geometrías complejas. Es básicamente, son nanodiscos, son estructuras canónicas. ¿Podría ser optimizado? Sí, pero este no es el foco, o no fue el foco de ese trabajo. Este trabajo tiene como foco, como objetivo, desarrollar nanoantenas plasmónicas que puedan medir la actividad eléctrica de células y a la vez monitorear químicamente el entorno, el ambiente de las células. Y como vemos, nuestro resultado ya es capaz de hacer eso, ya tiene valores comparables con otros trabajos de la literatura. Se puede optimizar y comparar con estos trabajos cuyo foco era tener una alta sensibilidad, por supuesto, pero en este caso, como les decía, no está fuera del scope o del ámbito de este trabajo. ¿Ok? Bueno, una vez que ya probamos el dispositivo en sí como un sensor, ahora vamos a la validación biológica. Entonces ya no hablamos de un sensor, sino de un biosensor. Y aquí elegimos el cortisol, la hormona de estrés, para hacer la detección. ¿Por qué el cortisol? El cortisol es una hormona llamada hormona de estrés que es producida por nuestro cuerpo y está bien, o sea, si es producida por nuestro cuerpo porque es necesaria para hacer nuestras actividades diarias. El problema es cuando esta hormona está desregulada, cuando producimos cantidades que no son adecuadas, lo que lleva a, por ejemplo, enfermedades mentales como la depresión o sentimientos de ansiedad. Muy importante actualmente, ¿no? Hablar de estos temas. Además, no solo afecta a nuestra salud mental, sino también afecta a otros órganos como el corazón, el hígado, los riñones, hasta los huesos, el sistema inmune, etcétera. Entonces, es una molécula que vale la pena tener controlada. Esta especialización, digamos, de nuestro dispositivo para que pueda detectar el cortisol fue hecho en colaboración con el Instituto de Química de aquí de la Unicamp, en Brasil, específicamente con el Laboratorio de Electroanalítica y Desarrollo de Sensores, como les decía, del Instituto de Química. Entonces, básicamente lo que se hizo fue colocar aptámeros especializados en detectar cortisol. Un aptámero es una cadena de ADN que es sintetizada químicamente en un laboratorio, entonces digamos que no es natural, ¿no? Por ejemplo, otro agente que se usa para esta aplicación, para este tipo de aplicaciones son anticuerpos. Entonces, el anticuerpo está especializado en capturar una molécula y luego o destruirla o desecharla, por ejemplo. Pero, y son producidas por nuestro cuerpo o por el cuerpo de animales. Los aptámeros, por el contrario, no, son producidos químicamente, sintetizados químicamente en un laboratorio y, bueno, en este caso, especializado para capturar el cortisol y una vez que se captura el cortisol, cambia su morfología, ¿no? Para evitar que se libere, digamos, de la forma en la que es mostrado aquí en este gráfico. Entonces, una vez que tenemos ya hecha este proceso, se llama biofuncionalización. Una vez que tenemos hecho esta biofuncionalización, se procede a hacer el experimento en sí, que es lo mismo, es colocarlo en el setup de espectroscopía y ver el espectro y cómo que este espectro cambia cuando se va aumentando la concentración de cortisol. En la prueba prebiológica fue con sacarosa, se va aumentando la concentración de sacarosa, y ahora en esta prueba biológica se va aumentando la concentración de la molécula, que en este caso es cortisol. Entonces aquí, la curva negra es nuestro control, que es básicamente cuando tenemos los nanodiscos con los aptámeros, pero aún no han capturado ningún cortisol, ninguna molécula de cortisol. Esa es nuestra referencia. Luego vamos aplicando soluciones con cortisol, aumentando la concentración de 500 nanomolar
a un micromolar, 5 micromolar, 100 micromolar, hasta 3 milimolar. Entonces, de nuevo observamos, hay un desplazamiento en la resonancia de estos dispositivos. Sin embargo, los tres últimos coinciden en el valor. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hay un problema de nuestro sensor o hay alguna otra explicación? Bueno, lo que pasa ahí es que el dispositivo se saturó, o sea, todos los aptámeros ya capturaron un cortisol, una molécula de cortisol. Entonces, al inicio no había cortisol, la resonancia está en una posición. Luego van capturando más cortisol, la resonancia se va desplazando. Pero cuando ya todos los aptámeros tienen cortisol, pues ya no capturan más. Entonces el resultado es el mismo, la misma resonancia. Y eso se puede ver también esta curva, ¿no? En la curva de calibración o de desempeño del dispositivo como un biosensor de cortisol. Se puede ver un rango lineal y también una área de saturación, donde ya casi no hay desplazamiento de la resonancia. Entonces, usando esta parte lineal, se determina cómo es que varía la resonancia en función a la concentración de cortisol que se está colocando sobre el dispositivo. Y a partir de esta expresión se calcula cuál es el límite de detección, la mínima cantidad de cortisol que puede detectar el dispositivo, que en este caso fue 166.6 nanomolar. O sea, nuestro dispositivo es capaz de detectar concentraciones nanomolar de cortisol, que es algo muy bueno, o sea, podemos detectar concentraciones muy, muy bajas. De nuevo, se puede optimizar a partir de técnicas químicas. Hay otros sensores, principalmente electroquímicos, especializados y optimizados para detectar concentraciones más bajas, pero de nuevo es un valor importante, es un valor funcional, que es bastante útil para este tipo de dispositivos. ¿Okay? Bueno, ahora les voy a pedir que se olviden de todo lo que les he explicado de la aplicación 1, porque a veces genera confusión. Entonces, no mezclemos nada del biosensing o el biosensing con la segunda aplicación, que es monitoreo electrofisiológico. Entonces, de nuevo, tenemos un pre-biotest, un test prebiológico y luego una validación biológica. En el test prebiológico vamos a analizar el dispositivo en sí. Una vez que vemos que sí funciona, ya incluimos material biológico. Entonces, bueno, el pre-biotest. El pre-biotest o test prebiológico consiste en un registro optoelectroquímico. Optoelectroquímico es una palabra compleja, grande, entonces la voy a explicar por partes. Primero la parte opto, ¿no? Que es la parte de luz. Básicamente consiste en adaptar nuestro setup. Recuerdan que teníamos un setup espectroscópico. Luz blanca, nuestra muestra, bueno, la lente para capturar la respuesta óptica, en este caso una cámara para observar la muestra, y teníamos un espectrómetro. Ahora en lugar de un espectrómetro tenemos un power meter, un potenciómetro, es un medidor de potencia óptica. ¿Por qué? Porque, como recuerdan, para esta aplicación, bueno, no sé si recuerdan, pero les hago recordar que en esta aplicación nosotros no queremos ver el espectro, nosotros queremos ver la señal temporal, señal de scattering en el tiempo. Entonces, para eso reemplazamos el espectrómetro por el power meter o potenciómetro. Ok, creo que ese cambio es fácil de entender. Ahora, esta parte es un poco más compleja. Colocamos un condensador dark field o de campo oscuro. ¿Qué significa? Bueno, un condensador dark field o de campo oscuro tiene aquí un disco opaco que va a evitar que la luz de la fuente pase por el condensador en el medio y solo deja pasar luz por los lados. Luego, este condensador, que es básicamente una lente, va a enfocar la iluminación sobre nuestra muestra. Y el formato de iluminación, debido por el hecho de ser una lente, es cónica, ¿no? Entonces tenemos un cono de iluminación que incide sobre nuestra muestra. Pero este cono es un cono hueco, o sea, la luz, digamos, está solamente en la superficie del cono, pero en el centro
no hay nada, porque no hemos dejado pasar luz aquí. Entonces, es un cono hueco de iluminación. ¿Por qué irradiamos la muestra de esa forma? Porque de esta forma obtenemos una incidencia oblicua o una iluminación oblicua. ¿Y por qué queremos una iluminación oblicua? Porque nosotros queremos aquí, en la colección de la luz, coger solamente, capturar solamente el scatter light, la luz dispersa de las nanoantenas y no la luz que viene directamente desde la fuente. El scatter light de las nanoantenas es una señal muy pequeña, muy débil. Entonces, si la mezclamos, digamos, la capturamos en conjunto con la señal de la fuente, es casi imposible discriminarlas. Entonces, para evitar eso, garantizamos que la luz transmitida pase de forma oblicua por nuestra muestra y no sea capturada por la lente. La lente apenas pueda capturar el scatter light de las nanoantenas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Hay microscopios de campo oscuro que pueden ser usados. En nuestro caso no hicimos eso, adaptamos nuestro setup, entonces tenemos aquí una lámpara de luz, una lámpara halógena de luz blanca que tiene aquí un slot para colocar filtros, pero ahí lo que hicimos fue adaptarlo y hacer un disco opaco con una impresora 3D que, como ven aquí, bloquea el paso de la luz en el medio y deja pasar la luz solo por los lados. ¿Okay? Entonces, con eso conseguimos esta iluminación oblicua y que la lente no colecte la luz transmitida de la fuente y solo la luz espaliada. Perdón, el scatter light. Aquí con la cámara podemos observar la imagen obtenida, ¿no? Que como se esperaba, es un fondo oscuro porque no estamos colectando luz de la fuente, ¿no? Generalmente las imágenes de campo claro o bright field es un fondo claro porque coges la luz de la fuente y la parte donde está la muestra es oscuro porque digamos que por ahí no pasa la luz o pasa menos luz. En el caso de dark field o campo oscuro es un fondo negro porque no estás colectando la luz de la fuente y lo que sí vemos brillando es nuestro arreglo de nanoantenas, o sea, el scatter light de las nanoantenas. Claro que por la resolución no vamos a ver cada uno de los puntitos de los nanodiscos, pero sí vemos una porción del array. Se ve claramente, la verdad. Ok, entonces esta es la parte opto. Ahora vamos a por la parte electroquímica. Entonces, básicamente es reemplazar nuestra muestra o adaptarla, no reemplazar, adaptarla a que ahora sea una célula electroquímica. No una célula biológica como una neurona, sino una célula electroquímica. Entonces, básicamente, ponemos aquí un electrodo de platina, que sería nuestro contraelectrodo, y usamos el substrato como nuestro electrodo de referencia. Entonces, de tal forma que aplicando un voltaje a partir de un generador de funciones, por ejemplo, aplicando un voltaje cuadrado, hacemos pasar campo eléctrico a través de las nanoantenas, campo eléctrico de baja frecuencia, que emularía un campo eléctrico generado por células biológicas, como las células del corazón o del cerebro. Entonces, es por esa razón que era importante usar el ITO. No sé si se acuerdan, la parte de fabricación o de design, les comentaba que nuestro substrato es un vidrio, pero que tiene una fina capa de un óxido conductor transparente. Es justamente para poder usar ese substrato como un electrodo y poder hacer pasar las líneas de campo eléctrico a través del electrodo de referencia, perdón, el contraelectrodo y el electrodo de trabajo. Pues de esa forma garantizamos que las líneas de campo atraviesen los nanoantenas. Todo eso ahora completamos el setup de optoelectroquímico y ejecutamos la prueba. Entonces, básicamente, como se observa aquí en estos resultados obtenidos, la curva azul es el voltaje aplicado entre estos electrodos para generar el campo eléctrico. Y la curva naranja es la luz que una vez que irradié las nanoantenas, todo lo que les expliqué, llega al power meter. Entonces este es el scatter signal o scatter light.
de las nanoantenas. Entonces son dos fenómenos que suceden al mismo tiempo. A partir de un campo eléctrico externo aplicado por el generador de funciones, se mide la luz, el scatter light de las nanopartículas y cómo este es afectado por este campo eléctrico. Se ve claramente que su intensidad cambia y por tanto podemos afirmar que esta señal óptica es modulada en amplitud por el campo eléctrico que atraviesa las nanopartículas. ¿Okay? Las medidas se hicieron con pulsos de duración de hasta 40 milisegundos. Entonces, con esto probamos que, ok, puedo usar mis nanopartículas para medir un campo externo, un campo eléctrico externo, pero que en este caso ha sido controlado. Ahora vamos a poner que el campo eléctrico sea generado por células biológicas. Entonces, para eso, la validación biológica usó cardiomiocitos, que son células del corazón. Es importante porque estas células son las responsables de bombear sangre y es la mínima unidad excitable o estimulable del corazón. Entonces, llegar a medir la actividad eléctrica de una de estas células habla de la alta resolución espacial de la técnica, que puede llegar a medir la actividad eléctrica de la unidad más pequeña del corazón. ¿Okay? Entonces, bueno, estos experimentos se hicieron en colaboración con el Centro de Ingeniería Biomédica de la UNICAM. El primer paso consistió en aislar estas células del corazón de ratones. Entonces procedió con la eutanasia, la remoción del corazón, la perfusión y finalmente la obtención o el aislamiento de los cardiomiocitos, que son estas células. Luego se construyó una plataforma que permitía estimular las células y por lo tanto verificar si estaban aptas para el experimento, porque a veces no haces esta prueba y no te funciona el experimento, pero al final era que tus células no estaban funcionando, ¿no? Entonces, un paso importante es verificar la viabilidad de estas células. Entonces se colocó aquí 2 electrodos de platina y se usó un estimulador para ver si las células podían ser excitadas. Y como se ve aquí en este video, estas células responden. No todas, porque en el proceso de aislamiento no todas las células sobreviven. Como se ven por aquí, hay una célula aquí, otras por aquí, que ya están muertas. Pero aquí, por ejemplo, capturamos 3 que están respondiendo correctamente al estímulo, o sea, están funcionando. Entonces, una vez que validamos que funcionamos, que digamos, extraímos células funcionales, pues se colocaron estas en nuestro setup. Entonces, en lugar de tener una célula electroquímica con un campo eléctrico generado por un generador de funciones, lo que tenemos es células extraídas del corazón de ratones que son estimuladas para que generen un campo eléctrico. Y como vemos aquí, el scattering signal o la señal de scattering de las nanoantenas también muestra el principio de modulación en amplitud, ¿no? Como la señal óptica cambia o es modulada por la señal eléctrica de las células. Conseguimos hacer el experimento para una célula específica o para un grupo de células. Entonces se ve ahí que el formato es diferente porque básicamente es una integración espacial y temporal de la actividad de 2 células que no están perfectamente alineadas. Y este aquí es el resultado más importante de la tesis, del trabajo, ¿no? Porque conseguimos validar y medir la actividad eléctrica de células a partir de células del corazón de un ratón o de ratones a partir de las nanoantenas plasmódicas. Y esto es lo que nosotros llamamos ex vivo breakthrough, que sería como un hito, ¿no? Porque es la primera medida electroplasmónica de cardiomiocitos aislados. Entonces voy a explicar mejor esta parte. Existen 2 trabajos previos que hacen cosas parecidas. En el 2009 publicado en Nanoletters y en el 2019 publicado en Science Advance. También es un arreglo de nanoantenas utilizado para monitorear la actividad eléctrica de células. Sin embargo, ellos hacen experimentos in vitro. ¿Qué significa esto? Usan culturas de células.
para la gente que no está relacionada a la parte biológica, esto consiste básicamente en coger células madre y especializarlas para que funcionen como células del corazón, en este caso, o en el caso del 2009, no fueron células madre, pero fueron células de embriones y que también fueron cultivadas en un laboratorio durante semanas con condiciones controladas eh, hasta llegar a la madurez, funcionar como se supone que deben funcionar, y esas fueron utilizadas en los experimentos. Pero ese trabajo es el primero, al menos de nuestro conocimiento, el primero que ya extrajo las células del corazón de animales adultos y lo hizo la prueba con estas células. Esto se llama un experimento ex vivo, que es de un animal vivo, pero fuera del cuerpo del animal. Y ya el siguiente paso sería un in vivo, que es hacer el experimento dentro del cuerpo del animal. Pero en nuestro caso es el primer caso ex vivo demostrado. Otro hecho importante es que, a diferencia del trabajo publicado en 2019, que también trabajó con células del corazón, ellos midieron una red de células. Y nosotros conseguimos medir una célula aislada, única, mostrando una resolución espacial bastante alta. Entonces, esas son como las principales contribuciones de ese trabajo. Y bueno, con eso voy a pasar a las conclusiones y a los trabajos futuros. En este trabajo conseguimos desarrollar un dispositivo plasmónico que trabaja en la primera ventana biológica del infrarrojo cercano, usando simulaciones electromagnéticas para la parte de diseño, usando litografía de E-beam o haz de electrones para la fabricación, y también conseguimos observar en la caracterización óptica los fenómenos plasmónicos y de látiz. También conseguimos un alto desempeño en biosensado, sensibilidad de 469, una figura de mérito de 8.2 y detectar cortisol en concentraciones de nanomolar. Y ya en la parte de monitoramiento electrofisiológico, nuestros resultados han sido bastante buenos. Conseguimos monitorear de manera inalámbrica o wireless la actividad eléctrica de las células del corazón, cardiomiocitos, con alta resolución espacial y sensibilidad. Y como les comentaba, es la primera vez que se hace una medida ex vivo en este ámbito, en esta área. Entonces es una medida inédita. Como se mencionaba, ¿no?, en los objetivos era conseguir hacer una colaboración multidisciplinar, y como ustedes han visto, pues, se hicieron colaboraciones con diferentes grupos, y creo que eso es bastante importante, principalmente ahora. O sea, de hecho, cada área tiene sus propias investigaciones, muy de core, de núcleo, pero también es importante, creo yo, que se establezcan estas colaboraciones y se permitan hacer proyectos mayores o más grandes que involucren varios campos de conocimiento. Entonces, en este caso, se combinó expertise en plasmónica, en nanofabricación, en biología, en química, a través de diferentes grupos de investigación, tanto de la Unicamp, aquí en Brasil, como del País Vasco, Nanobune, de IPC y CFM. Y finalmente, pues esta plataforma es un dispositivo que permite hacer 2 mediciones, lo que nos permite hacer estudios más completos, tanto en la parte de composición química como en la parte de actividad eléctrica de células, y es un gran avance en el área de nanotecnología biomédica. Y finalmente, en los trabajos futuros, que son infinitos siempre, aquí mencioné algunas ideas, ¿no? Mejorar la sensibilidad a partir de nuevos diseños. Como les decía, aquí básicamente se han trabajado nanodiscos, pero esa geometría se puede alterar para mejorar el desempeño del dispositivo como sensor. Integrar plataformas microfluídicas, que es algo que ya se está haciendo con Nanobune, para hacer los experimentos más eficientes.
También mejorar la segunda aplicación, que es el monitoreo o monitoramiento electrofisiológico. Se pueden usar unos polímeros electroópticos cuyo índice de refracción cambia cuando hay un campo eléctrico externo. Entonces eso mejoraría la segunda aplicación, que también es algo que se está haciendo aquí y también en España. Expandir el trabajo para otras células, obviamente sería con neuronas, ¿no? Que es otra célula importante de registrar, que también es algo que se ha estado avanzando con BioGipuzkoa, otro centro del País Vasco, otro centro de investigación. Hacer experimentos in vivo, como ya les decía, ya dentro del cuerpo del animal, y explorar nuevas aplicaciones, como por ejemplo monitorear órganos para ser trasplantados, o lo que está haciendo nuestro querido Elon Musk, ¿no? Desarrollo de interfaces cerebro-computador, por ejemplo, es una de las aplicaciones que se puede explorar. Eso sería todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna duda, consulta, reclamo, pueden comenzar. Muchísimas gracias, Úrsula. Qué charla tan interesante, qué trabajo tan interesante. Felicitaciones en primera instancia. No he tenido oportunidad de felicitarte por tu defensa de tesis, pero tampoco he tenido la oportunidad de apreciarla completa y de verdad estoy muy impresionado de la cantidad y la calidad del trabajo que desarrollaste. Entonces, bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero por supuesto es educado dejar que la audiencia comience haciendo sus preguntas, así que todos invitados a simplemente abrir el micrófono y hacer sus preguntas. Dentro de la audiencia, ¿quién está? Profe, yo estoy desde el celular de Juan, pero soy Sofía porque mi teléfono se apagó. Adelante, Sofía, adelante. Eh, yo tenía una pregunta acerca de la sensibilidad que tenía el dispositivo y si esa no se veía afectada como por el entorno. Por ejemplo, vibraciones externas o algo, y si sí se veía afectada, cómo se podía mejorar. Sofía, ¿no? Sofía. Sí, Sofía, ¿qué tal? Gracias. Sí, claro, los experimentos que se hacen en ópticas son bastante controlados. Eh, Se evita, claro, o sea, en este caso no hemos usado plataformas microfluídicas, o sea, canales microfluídicos donde se pasan los líquidos con una precisión de microlitros por minuto, cosas de ese tipo. Hemos usado apenas pipeta, que ya es algo más rústico, digamos. Pero sí, claro que vibraciones mecánicas en óptica afectan bastante la medida. Bueno, ¿cómo se puede controlar? Como te decía, en general en los experimentos se usan plataformas microfluídicas, bombas microfluídicas, digamos, para llegar al valor máximo que el dispositivo aguanta y que sea publicable. Que una cosa es lo que se publica en la academia y otra cosa es lo que se usa en la vida real. Entonces, sí, con plataformas microfluídicas. Ahora, dependiendo de cómo se vaya a usar el sensor, se puede llegar hasta cierto control. O sea, si es, generalmente los biosensores son dispositivos que están fuera de nuestro cuerpo, pues tú puedes implementar toda la parte microfluídica, controlar, como te digo, este fluido a nivel de microlitros por minuto y también controlar las vibraciones mecánicas, proteger el ambiente donde se hacen las medidas para evitar que hayan estas interferencias. Eso cuando se trabaja fuera del organismo. Ahora, si se va a trabajar dentro, pues ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Lo que se va a hacer es medir eh, en experimentos in vivo, medir la sensibilidad y más o menos trabajar con eso. Pero sí, en vivo no hay mucho control que se pueda tener. Con el tema de biofuncionalización, sí, o sea, tú tratas la superficie de las nanopartículas para que éstas se adhieran a la molécula que tú quieres. Y bueno, una vez que ya está ahí, pues ya no se despega, digamos, no se, pero no es que puedas controlarlo físicamente o mecánicamente desde fuera, sino solo químicamente a partir de estas moléculas.
De acuerdo, muchísimas gracias. Nada. Bueno, mientras se Yo, animan, yo tengo un montón de preguntas. Seguramente no vamos a poder. César, Ah, sí, adelante, adelante. ¿Quién? César, Hola, Mario. profe, soy Juan, desde el Ah, celular de mi celular. Bueno, el caso es que, bueno, tengo una pregunta y es respecto a la primera gráfica que nos mostraste acerca de la regresión lineal, Ujú, en el que aparecían cuatro datos, ¿sí? sí. Bueno, pues en esa misma. Me surge la pregunta de, no sé si se puede ajustar a otro tipo de curva dado como la tendencia de los datos. Y eso no sé si marcaría algún tipo de diferencia con respecto a las conclusiones que llegaste, o qué tipo de cosas habría, ¿sí? De influencia en cuanto a lo que llegaste. Mm, Bueno, Juan, ¿no? Gracias, Juan, por la pregunta. Digamos que en sensores ya está establecido trabajar en la sección o en la parte lineal de la curva. Como mostré en la parte ya del experimento biológico, hay una etapa de saturación, por ejemplo. Y también si nos vamos al otro lado, a la parte en la que el sensor casi no detecta variaciones, por más que se haga así una variación en concentración de la molécula, para el sensor eso ya no es relevante. Entonces sí, digamos que la curva biológica es plana aquí, luego viene la parte lineal y luego plana aquí. Y digamos que ya por estándar se trabaja en esa parte lineal y se establece la sensibilidad como la pendiente de esa curva. En el caso de sensor, esto que te estoy hablando es como biosensor, con moléculas. En el caso del sensor, pues no se espera que haya una región de saturación porque básicamente es, por ejemplo, agua con azúcar y se va aumentando y se va aumentando el índice de refracción, entonces se espera que sea solo lineal, monotónicamente ascendente. Y, y no hay una, digamos, no habría una saturación porque no hay una molécula que está capturando el azúcar y que se va a llenar. Bueno, lo que te estoy diciendo hasta ahora es que así es como se hace, digamos, ¿no? Digamos, por estandarización, los sensores trabajan en la parte lineal de la curva. Y de hecho, cuando se tiene una curva que no es lineal, se usan allí algunas técnicas hasta de redes neuronales, he visto, de procesamiento, para intentar hacerlo lineal de alguna forma, simple decirlo. Entonces, sí, yo creo que, pues por convención, en el caso de sensores, se busca siempre trabajar en la parte lineal. No quiere decir que el comportamiento siempre sea lineal, pero se busca trabajar en la parte lineal de la curva. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? yo, yo, yo tengo una pregunta, Mario, César. Gaby adelante. tiene. Marito. Sí, tengo una pregunta. Eh, Úrsula, gracias por la presentación. Por nada. Cuando vas cuando tienes los sistemas, el sistema que llamas aperiódico, yo ahí tengo una pregunta, puede que sea obvia, pero cuando uno tiene un sistema periódico como el que tienes tú, pero está tan pegado, o sea, está tan cerca las partículas unas de otras, uno no esperaría por lo menos como un acoplamiento o algo tipo dimérico o lo que llaman una oligomerización o algo así. O sea, como o por lo menos una aparición, una excitación de más modos, porque aunque ese sistema, o sea, más bien, la pregunta fundamental es si un sistema periódico muy pegado no es, o sea, no necesariamente es un sistema, eh,
O sea, no necesariamente es un sistema aislado. O sea, un sistema aperiódico no necesariamente es aislado. Esa es la pregunta conceptual. No sé si me va a entender. Sí, te entendí. Y pues, de hecho, que si la distancia es muy pequeña, pues mi respuesta sería sí, va a haber una interferencia ahí. Pero yo creo particularmente que en este caso no está muy cerca. 400 nano es la distancia mínima entre dos partículas y pues de ahí el cielo es el límite, digamos. Aquí se ve más pegado porque el zoom es 5.000 veces comparado con 20.000 veces aquí. O sea, es una escala Ah, diferente. ya, Aquí la ya. escala es Pues, 20.000, aquí la escala es 5.000, se ve pegado, pero la verdad es que aquí, digamos, están inclusive más separados que en el periódico. Si fuera una distancia ok, menor, no sé, 10 nano, 20 nano, sí, con certeza habría ahí una interacción. claro. Y la otra es, o sea, uno también esperaría, entonces, si hago el pitch más grande, si hago el pitch más grande, por ejemplo, si me voy a 800, 900, hay un punto donde también empiezan a aparecer como si fueran discos aislados, ¿no? También, Sea, sí, también sería. No, sería el efecto látiz, va reduciendo el va aumentando el Q-factor, se va yendo hacia la derecha y vuelve y aparece otra vez cuando está muy grande, ¿no? Que es lo que hace mucha gente, que es como si consideráramos el sistema totalmente aislado porque la separación entre centros es muy grande, ¿cierto? Eso exacto, es, sí. No es algo que lo vale. llegamos a simular, de hecho lo más grande que simulamos fue un periodo de 700 y ahí sí todavía se veía el efecto híbrido, pero sí, también espero que mientras sea Eso es cierto, un ¿no? pitch gigante ya no hay. Ajá. Ese resultado lo tenemos, sí, de acuerdo. Y la otra pregunta es que nosotros hicimos para estos sistemas, ¿cómo se llama esto? Excitación con luz incidente normal, ¿no? Pero en el experimento es igual o tienes un ángulo. No, es normal, pero sí que, bueno, sí, es normal. Hicimos luz blanca, ¿no? Sí. en la simulación también. O sea, varios comprimentos, varias longitudes de onda. Ok, ok. Bueno, gracias, gracias. Por Ya, nada, me pregunto. de verdad. Un viernes todavía. No, estoy aquí con la muchacha. Estoy con la chica. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? De los chicos que están por aquí todavía alguna pregunta. Déjenme, yo reviso rápidamente si en Facebook hay alguna pregunta. Eh, uy, no, me complica acá, no puedo mirar. Me cae todo este sistema en el computador, porque ya no van a tener. Va a explotar. Úrsula, yo tengo varias preguntas, pero ya no tenemos mucho tiempo. Voy a quizás seleccionar las que podrían ser más relevantes. Y una es en relación con la aplicación para monitoreo electrofisiológico. Me causa mucha curiosidad la distancia que debería haber entre el arreglo de nanodiscos, de nanoantenas y las células. Es decir, deben ser próximas o deben estar pegadas o como para que realmente puedan detectar en los experimentos, digamos, previos, como los llamaste. Entiendo que lo hiciste pues con un campo eléctrico, exacto, ahí está. Y pues hay un medio dieléctrico que incluso favorece por decirlo así, el decaimiento del campo en el trayecto de la red de nanodiscos, de nanoantenas, pero digamos ya en los experimentos en vivo, o sea, ya pensando en la aplicación para que esa señal eléctrica perturbe el espectro de scattering de los nanoantenas, ¿qué distancia debe haber? Bueno, sí tiene que estar muy cerca, porque al final lo que estamos midiendo es lo que se llama EFP, Extra Field Potential, ¿no? Porque en realidad el campo fuerte es a través de la membrana, y de hecho hay trabajos ¿no? Que especializan las nanopartículas para que se coloquen en la membrana
y puedan medir el campo a través de ella, ¿no? Que es un campo eléctrico más fuerte. Nosotros estamos en la parte externa, o sea, nosotros colectamos o medimos el extra field potential, el campo externo extracelular, pero tendremos que estar cerca, sí, con certeza. No es algo que lo hayamos controlado, o sea, básicamente con una pipeta que contiene las células, se pipeteó, no sé cómo se dice, se aplicó encima de las antenas, no tengo esa medida, pero sí tiene que estar cerca. Ahora, el medio que hemos utilizado para la célula electroquímica es el mismo medio en el que están las células. O sea, es ¿cómo se dice? Electrolito, agua con sal, digamos, que se usa. Entonces, el medio es el mismo. Buffer, ajá. Pero si no tengo esa medida, tendría que ser cerca. De hecho, sí está. Una cosa que nos pasaba era que la estimulación, que de hecho es esto que está aquí, esta plataforma que construimos para estimular las células, lo que nos pasaba al inicio es que le aplicábamos un campo a las células para estimularlas, pero los electrodos estaban muy arriba. Entonces el campo pasaba por arriba y la célula estaba abajo y no se movía. Pensamos nosotros, la célula está muerta y tal, pero luego nos dimos cuenta que era eso. Entonces Claro. sí es necesario que atraviese la célula para excitar y que la nanopartícula esté cerca de la membrana. Pero no te podría decir cuántos micros o cuántos. Sí, Lo que sé es que la espesura la espesura o el espesor de la célula está entre 10 y 30 micras. sí, porque bueno, de pronto Mario nos permite entender un poco mejor acá desde el punto de vista físico el asunto, pero mi hipótesis es que el efecto sobre el espectro de scattering de las nanoantenas obedece a la interacción de ese campo, es decir, con el campo cercano, y que pues por supuesto eso afecta el campo radiativo, y por eso requeriría, ¿no?, de una cercanía, pues como esto está fuertemente confinado, pensaba eso. Y luego pensaba entonces, bueno, y ya para la implementación, tú comenzaste la charla hablando del cerebro, de hacer un monitoreo electrofisiológico. Aquí, claro, tú sacas los tejidos y puedes hacer los experimentos de transmisión y ya, pero es decir, si se va a poner, digamos, si estamos pensando en un parche o algo así, una aplicación, ¿cómo se harían los experimentos pues, de medición del espectro de esas nanoantenas? Sí, la idea es hacer algo parecido con lo que se hace ahora en espectroscopía funcional, no recuerdo exactamente el nombre, pero digamos se utiliza luz en modo de reflexión, no de transmisión, para monitorear la hemoglobina en el cerebro y básicamente por la cantidad de hemoglobina que se tiene, o digamos, por la cantidad de hemoglobina que se entiende, se infiere que está bombeando más sangre en una región del cerebro y por lo tanto una región del cerebro está siendo más utilizada que otra para una función determinada. Por ejemplo, el paciente está moviendo el brazo izquierdo y se ve que hay más concentración de hemoglobina en el lóbulo derecho. Y bueno, eso es algo que se está haciendo ahora, digamos, en personas y tal. Entonces, la idea es hacer algo así, digamos, a nivel de configuración. ¿Cómo es que se colocan? En este caso, el ejemplo que te acabo de dar es con una luz externa y un detector. No hay nada que se introduzca en el cuerpo de la persona. Ahora, hablando de caso de nanopartículas, pues la idea es, justamente esta es una de las ventajas de las nanopartículas, la idea es que se puedan inyectar, ¿no?, en el flujo sanguíneo y de alguna forma, a partir de la biofuncionalización, hacer que ellas lleguen hasta el cerebro, el corazón, el órgano que se quiera monitorear. Entonces la idea es esa, que se puedan inyectar en el flujo sanguíneo, que ellas lleguen hasta el órgano, pues el cerebro o algún otro, y a partir de esta, aprovechando que la luz puede penetrar, la luz infrarroja en esta banda puede penetrar huesos y tejidos, hacer esta medición. Obviamente vamos a tener mucha más información, ruido, distorsión, atenuación que en el experimento, con certeza. Pero esa es la idea, pensando en una implementación ya en vivo.
Bueno, no, yo quiero las otras de pronto te las hago ahí por WhatsApp. Eh, Sí. Porque pues primero ya estamos abusando de tu generosidad, ya el espacio pues estaba reservado hasta las 2 de la tarde y no quiero que nos despidamos sin de verdad con absoluta franqueza felicitarte, Úrsula, porque me parece muy bonito este trabajo, muy interesante. Y bueno, pues por supuesto también agradecerte por haber aceptado la invitación, por habernos, acá te están escuchando algunos chicos del curso de tópicos de óptica física de materiales y justamente pues es de mucho interés para el curso en el sentido de que allí estudiamos los plasmones de superficie y sus aplicaciones, entonces pues esto ha sido una charla espectacular, especialmente para ellos y por supuesto para todos los demás interesados. Ahora te compartiré más tarde el link de la grabación de esta conferencia. Y por lo pronto, pues de nuevo muchas gracias. Despedirnos a los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos en la próxima, bueno, la próxima no, semana, de la próxima entrega que hagamos del coloquio de licenciatura en física. Pues muchas gracias a ti por la invitación, Mario que se consiguió conectar, saludos para las niñas y a todos los chicos que se conectaron. Sé que a veces es mucha información, complicado, pero nada, si es que en algún momento quieren trabajar en algo de este tipo o simplemente tienen una curiosidad, pues las puertas están abiertas para que me escriban y podamos conversar al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Úrsula. Un abrazo, felicidades a todos y bueno, chao. Chao, buen fin de semana.